El mezcal es la bebida alcohólica más popular en la actualidad. Acompáñanos a conocer cómo se elabora en Santa Catarina, Minas, Oaxaca. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Primero que nada, agradecer a Gavero por prestarnos sus instalaciones. Vengan a conocernos, va a tener nuevos cócteles y bebidas para conocer. Nos acompaña Edgar, de su marca de mezcal. Bueno, es una marca de destilado de agave. Se llama Melate, Maguey Melate. Bueno, esta cajita que es más o menos una como... Queremos vender una experiencia completa sobre Oaxaca, lo que es artesanía, lo que es arte, que Oaxaca es una tierra de arte, como ustedes saben, y sobre todo el mezcal, ¿no? Pues bueno, en la presentación de aquí tenemos tres tipos de destilados. Bueno, uno es tenemos aquí Tobasiche, que es destilado en ollas de barro. Tenemos Tepestate, que es destilado en alambique de cobre. Y tenemos Madrecuiche, que es destilado en alambique de cobre, pero con un sistema que se llama Montera. Es como una destilación y media, más o menos. Primero que nada, empezar y explicar a la gente qué es un mezcal, ¿no? ¿Cómo identificas lo que es un mezcal y cómo lo diferencias con otras bebidas espirituosas? Bueno, ¿qué es mezcal? Mezcal, pues claro, es un destilado de agave. ¿Qué lo hace especial? El método en que se destila y la forma en que los maestros mezcaleros, cada uno tiene su tradición, tiene sus días, tiene sus tiempos en diferentes... Bueno, cada uno tiene sus diferentes tiempos. Entonces, lo hace muy exquisito eso, el método que se usa para llegar al producto final, que es el mezcal. ¿Cómo defines la diferencia entre mezcal, tequila, sotol y otro tipo de destilados de agave que se encuentran aquí en México? ¿Cómo los diferencia? Los diferencio. Bueno, cada uno tiene su método, cada uno tiene desde la planta de donde nace. La planta tiene un sabor especial, que es que lo obtiene de la tierra donde crece. Y bueno, aquí en Oaxaca tenemos una variedad de agaves increíbles. Algunos crecen en las colinas, otros crecen en la tierra fértil. Los tobalás, que luego crecen en las orillas de la carretera o lo que sea, y a veces es sobre pura piedra. Ese tipo de minerales con el que crece el agave le da un sabor único, que aunque destiles un agave similar aquí al uno en tequila o uno en no sé, en el norte del país, aunque sea el mismo agave por sus ¿cómo decir? Todo lo que absorbe la tierra, ¿no? Ajá, los componentes que tiene cada agave le da un sabor único, ¿no? Y a eso súmale las manos de la gente, la sabiduría, los métodos que cada quien usa, le dan un sabor muy único. Entonces puedes probar un buen tequila, puedes probar un buen sotol, puedes probar un buen mezcal. Entonces yo creo que todo es bueno, nada más que depende del paladar que lo tome. ¿Cuáles son los procesos para lograr el destilado de mezcal? Bueno, primero es la cocción, que generalmente todos usan un horno de piedra o un horno hundido. La cocción, luego la molienda, que algunos usan tahona, otros usan desgarradora, otros machacan a mano, otros con mazo. Ya que está machacado, molido, sigue la fermentación, que a eso cada maestro tiene su forma de fermentarlo. Algunos lo dejan la pura fibra y luego agregan agua, otros dejan la fibra por varios días y después de varios días agregan el agua y todavía los dejan fermentar más tiempo. De ahí sigue la destilación, que algunos, bueno, los que destilan alambique de cobre generalmente hacen 2 destilaciones, en olla de barro, igual son 2 destilaciones,
Y en esto de que es como más en el sur de Oaxaca, que usan la montera, bueno, ya en varios lados, que la montera yo la llamaría como una destilación y media. Platícanos un poco de tus tours, a dónde vas, qué es lo que enseñan, para quién va dirigido. Los tours que doy generalmente son educativos. Quiero que la gente vea la experiencia, la forma que la gente trabaja, participe y comprenda desde cómo se produce hasta qué es el producto que va a estar tomando después, y entienda, ¿no?, por qué el mezcal es tan importante para nosotros o por qué está dándose un auge tan grande sobre el mezcal, porque tiene una historia, tiene una forma de hacerlo y bueno, en el tour intentamos enseñar todo eso, que la gente también comprenda desde qué es una industria, qué es un productor pequeño, los tipos de destilaciones, y bueno, participar con los maestros palenqueros para que sepan el esfuerzo que ellos hacen para poder darles ese producto final. Cada vez hay más boom de lo que es el mezcal, ¿no? Hace 10 años, 15 años, hablar de mezcal era hablar de gente que era un borracho, que no sabía de alcohol, que te ponían, ¿no? El mezcal ha ido progresando, se han ido regulando, cada vez los maestros mezcaleros han progresado al punto en el que ahorita se exporta y es como la bebida en el mundo que es más importante, creo, ahorita, ¿no? Por hoy es la que va para arriba. Se ve seguido, si no es que a diario, gente que viene a conocer del mezcal, barmans que vienen a aprender de eso. ¿Qué es lo importante? Que toda la gente que no puede venir a Oaxaca a aprender del mezcal entiendan qué es el mezcal, cómo identificar un buen mezcal, qué es lo que están tomando, ¿no? O sea, ¿qué les enseñarías tú a larga distancia a través de la cámara? Bueno, el mezcal, de la mano de que venga, siempre va a ser bueno. Algunos lo prefieren con menos gradaje de alcohol, otros con mayor gradaje de alcohol. A mi forma de verlo, los grados que necesita para poder obtener buenas notas de lo que es el mezcal, siempre procuren probar uno que esté entre 48 y 50 grados. Generalmente todos vienen sí 47, 50 grados. ¿Por qué? Porque aunque digas, tiene mucho alcohol, no, ese alcoholito que está ahí un poquito de más te ayuda a que tu paladar reciba más los sabores. Entonces, digo, el mezcal, cada mezcal es único, entonces cada uno tiene su sabor y es un poquito más de alcohol, digo, es mejor un poquito más de alcohol, pero si te vas a ver más rico, ¿por qué no?